y el mantel blanco brillaba. Era un lugar de elegancia lleno del zumbido silencioso de familias adineradas, hombres de negocios influyentes y risas pulidas. Sin embargo, en medio de toda la grandeza, una tormenta del destino estaba a punto de desatarse, una que cambiaría vidas para siempre. Una frágil anciana en un vestido esmeralda, cargando el peso de décadas de dolor en su corazón. Miró hacia arriba a la joven camarera que servía agua, y en esa sola mirada, se congeló. Su mano temblorosa se extendió instintivamente, sus labios se separaron en incredulidad, y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras susurraba palabras que cortaron el aire como un trueno: «Tienes los ojos de mi hija». En el mismo momento, un poderoso multimillonario sentado en la mesa de al lado se llevó la mano al pecho, su rostro contorsionado por el dolor, y colapsó al suelo. Si crees en la bondad, en segundas oportunidades y en el poder del amor para sanar incluso las heridas más profundas, por favor tómate un momento para dar like a este video, compartirlo con otros, comentar tus pensamientos y suscribirte a Kindness Corner para que nunca te pierdas estas historias que tocan el alma. La joven camarera se llamaba Clara. Apenas tenía 21 años, había estado trabajando turnos dobles para pagar su matrícula y cuidar a su hermano menor que estaba enfermo en casa. La vida nunca había sido amable con ella. Su padre había abandonado a la familia antes de que ella naciera, y su madre falleció cuando Clara era solo una niña, dejándola con recuerdos fragmentados y un dolor que había aprendido a ocultar detrás de una sonrisa educada. Todos los días caminaba hacia el restaurante, cargando bandejas más pesadas de lo que sus hombros podían soportar, pero su espíritu había aprendido la resiliencia. Aún así, en lo más profundo de su ser, siempre había una pregunta que nunca podía responder: ¿quién soy yo realmente? ¿Por qué siento que algo importante ha estado faltando toda mi vida? Esa luminosa tarde, cuando se inclinó para colocar un vaso de agua sobre la mesa, no esperaba que su mundo entero cambiara. La anciana que la miraba era Eleanor Whitmore, una figura de gracia y tragedia. Décadas atrás, Eleanor había perdido a su única hija, Isabel, en un accidente automovilístico, o eso había creído. El dolor había dejado cicatrices que ni la riqueza ni el estatus podían sanar. Sus perlas y su vestido esmeralda brillaban a la luz del día, pero su corazón estaba pesado con las sombras del pasado. Y sin embargo, cuando vio el rostro de Clara, su mundo se detuvo. Esos ojos, avellana con motas de verde, iguales a los de Isabelle, trajeron de vuelta recuerdos de canciones de cuna, risas y la sonrisa de una hija que había llorado durante años. Los dedos temblorosos de Eleanor acunaron el rostro de Clara, su voz temblando con asombro y desesperación. La sala cayó en un silencio atónito. Los comensales alzaron la vista, confundidos por la repentina intensidad. Algunos susurraron, otros simplemente miraron, sintiendo que algo monumental se estaba desarrollando ante sus ojos. Y entonces, justo cuando el momento se espesaba con una emoción insoportable, Richard Delcat, uno de los hombres más ricos de la ciudad y amigo de toda la vida de Eleanor, se tambaleó desde su silla, su mano presionada con fuerza contra su pecho. Su rostro estaba pálido, su cuerpo temblaba, y en segundos cayó al suelo. El pánico estalló. La gente corrió a ayudar. Los camareros llamaron ambulancias y las sillas raspaban ruidosamente sobre el suelo pulido. Pero Eleanor permaneció fijada en Clara, lágrimas corriendo por sus mejillas como si temiera que la joven desapareciera si apartaba la mirada. Clara, sacudida hasta lo más profundo, no sabía cómo reaccionar. El colapso del multimillonario agregó caos. Sin embargo, todo lo que podía sentir era el agarre desesperado de la anciana y esas palabras resonando en sus oídos: «Tienes los ojos de mi hija». Mientras los paramédicos entraban apresuradamente para estabilizar a Richard, el comedor se vació de su glamour. El mundo de la alta cocina y lámparas de araña de cristal de repente parecía frágil, como si el destino hubiera derribado un telón para revelar verdades ocultas. Richard fue llevado, apenas consciente, su respiración superficial, pero Eleanor se negó a soltar la mano de Clara. La suplicó que se sentara, su voz quebrándose mientras hablaba de Isabel, del choque automovilístico que supuestamente había tomado su vida, de los años de dolor que siguieron. El corazón de Clara latía con fuerza. Nada de esto tenía sentido. El nombre de su madre no había sido Isabel, su madre había sido una mujer tranquila llamada Marlene, que nunca hablaba de su pasado, nunca mostraba fotos familiares y murió llevando secretos a la tumba. ¿Podría ser posible que todo lo que Clara creía sobre su vida fuera una mentira? Durante los días siguientes, la historia se desarrolló como fragmentos de un espejo roto siendo lentamente recompuestos. Eleanor visitó a Clara, mostrándole viejas fotografías, registros familiares y recuerdos que pintaban un cuadro escalofriante. La madre de Clara, Marlene, era en realidad Isabel, la hija de Eleanor, quien había sobrevivido al accidente, pero eligió desaparecer. Estaba embarazada en ese momento, demasiado aterrorizada para regresar al mundo que casi la había destruido, demasiado decidida a proteger a su hijo del control influyente de la riqueza y el poder familiar. En cambio, comenzó una nueva vida en el escondite, dándole a su hija la oportunidad de crecer libre, incluso si eso significaba cortarse de sus raíces.
Clara era la niña por la que Eleanor había llorado sin siquiera saber que existía. Al mismo tiempo, el colapso de Richard reveló otra verdad impactante. Durante décadas, él había sido el guardián de secretos, un hombre que sabía que Isabel había sobrevivido, pero lo había mantenido oculto por razones que solo él entendía. Su ataque al corazón no fue solo físico, fue el peso de la culpa cayendo después de años de silencio. Mientras yacía en la cama del hospital, recuperándose lentamente, sus ojos ya no podían sostener la arrogancia de un multimillonario. En cambio, reflejaban arrepentimiento, tristeza y una esperanza desesperada por el perdón. Clara estaba dividida. Se sentía traicionada por las mentiras que habían moldeado su vida, pero abrumada por la posibilidad de una familia que nunca había conocido. Las lágrimas de Eleanor eran genuinas, su abrazo lleno del calor que Clara había anhelado desde la infancia. Pero aceptar esta verdad significaba reescribir toda su historia. ¿Podría perdonar el secreto? ¿Podría abrazar a una abuela que había vivido en lujo mientras ella luchaba por pagar la medicina de su hermano? Estas preguntas pesaban fuertemente en su corazón. Sin embargo, mientras los días se convertían en semanas, algo comenzó a cambiar. Eleanor no solo quería reclamar a Clara. Quería conocerla, entender a la joven que le habían negado todos estos años. Visitó el pequeño apartamento que Clara compartía con su hermano, se sentó en su modesta mesa y escuchó historias de dificultades y resiliencia. Tomó la mano del hermano de Clara mientras tosía, prometiendo asegurarse de que recibiera los cuidados que necesitaba. Por primera vez, Eleanor se despojó de las capas de riqueza y se convirtió simplemente en una abuela. Desesperada por enmendar las cosas, Richard también comenzó una lenta transformación con cada visita de Clara. Él confesaba pedazos del pasado, su amor por Isabel, su decisión equivocada de protegerla ocultando su supervivencia y su fracaso para reunificarla con su madre antes de que fuera demasiado tarde. Sus lágrimas no eran de orgullo, sino de rendición, un reconocimiento de que sus miles de millones no podían reparar lo que había roto. Y sin embargo, la presencia de Clara parecía insuflar nueva vida en él. Ella le recordaba la inocencia que una vez traicionó y le daba una oportunidad, por frágil que fuera, para buscar la redención. Clara misma se fortaleció a través de todo ello. Se dio cuenta de que su vida había sido construida sobre resiliencia, no sobre riqueza, y que su valor provenía no de secretos o linajes sanguíneos, sino de las elecciones que hacía cada día. Aún así, permitió que su corazón se ablandara para aceptar a la familia que se extendía hacia ella no como extraños de privilegio, sino como seres humanos que habían sufrido y anhelado la sanación. Una soleada tarde, meses después de ese fatídico día en el restaurante, los tres se sentaron juntos en el jardín de Eleanor. Las flores se mecían suavemente en la brisa y por primera vez hubo risas en lugar de lágrimas. El hermano de Clara corrió por el césped, más saludable ahora gracias a cuidados adecuados, su risa resonando como una melodía de esperanza. Eleanor tomó la mano de Clara, sus ojos brillando no con dolor, sino con gratitud. Richard se sentó en silencio, observando con una sonrisa que hablaba de paz, finalmente soltando décadas de carga. Y Clara supo en ese momento que la vida tenía una manera de tejer hilos rotos en un tapiz más hermoso de lo que nadie podría imaginar. El pasado era doloroso, los secretos eran pesados, pero el presente estaba vivo con segundas oportunidades, perdón y amor que podía sanar incluso las cicatrices más profundas. Si esta historia tocó tu corazón, por favor tómate un momento para dar like, comentar, compartir y suscribirte a Kindness Corner. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que nos recuerdan la belleza de la compasión, el perdón y la familia. Antes de terminar, nos encantaría escuchar de ti. Por favor, comenta abajo. ¿Crees que la familia se define solo por la sangre o también por el amor y el cuidado? Mientras el sol se ponía esa noche, pintando el cielo con tonos de oro y rosa, Clara cerró los ojos y susurró una oración silenciosa de gratitud. Había encontrado su verdad, su familia y, sobre todo, su fuerza. Y aunque su viaje había comenzado con un susurro en un restaurante abarrotado, había florecido en una historia de perdón, sanación y el poder del amor para unir incluso las divisiones más profundas.